Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal. Vamos a ver la cinemática desde cero. He trazado el planito XY, he trazado una trayectoria en color rojo y voy a tomar a un tiempo 1 un vector posición al cual le voy a llamar R1. Recuerda que en física los vectores posición se simbolizan con la letra R minúscula. Por lo tanto, esto nos arrojará componentes tanto en X, X1, como en Y, Y1. Ahora tomaremos a un tiempo 2, estamos parados en este lugar, por lo tanto también trazaré un vectorcito posición al que le voy a llamar R2, el cual también tendrá componentes en X, X2 y tendrá componente en el eje Y. Recordá que estos son vectores, la importancia de los vectores es que tienen tres componentes, tienen módulo, dirección y sentido. Así que nosotros en este caso tenemos el plano XY, por lo tanto tendremos la parte en X guiada por el versor Y y la parte en Y guiada por el versor J. Como es una posición, en física se utiliza el Sistema Internacional de Unidades, siempre en metros. Ahora definamos de la misma manera el vector desplazamiento. Es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Para nuestro ejemplo, nuestro vector posición final es el R2 y nuestro vector posición inicial es el R1. Siempre en Sistema Internacional de Unidades en metros. Ahora, si desarrollamos este vectorcito desplazamiento, tendremos que el R2 es la parte en X y la parte en Y, siempre del vector 2, y la parte en X y la parte en Y del vectorcito 1. Ahora podemos agrupar lo que es X con X y lo que es Y con Y para resultar nuestro vector desplazamiento, la diferencia entre X2 y X1, todo guiado por el versor Y, más la variable en Y2 menos Y1, todo guiado por el versor J. De esta manera, nuestro vector desplazamiento nos quedaría como el delta en X guiado por el versor Y más el delta en Y guiado por el versor J. Ojo, siempre debe llevar unidades, si no, no vale, siempre en metros. Eso es nuestro vectorcito desplazamiento. Entonces, si lo miramos en la gráfica, esto sería nuestro delta X y esto vendría a ser nuestro delta de Y. Ahora bien, de esta misma manera definamos lo que es una velocidad para la física. La velocidad es el espacio respecto del tiempo. Por lo tanto, de esta definición van a desprenderse un buen par de definiciones, las cuales vamos a trabajar muy lentamente. Primero, ¿qué es lo que va a pasar en términos de la velocidad media? Ojo, la velocidad media es un vector, así que no te cuelgues, recordá, no te cuelgues con las cosas que son vectoriales y no te cuelgues con las cosas que son escalares. Entonces, nuestra definición de velocidad media será la variación de la posición respecto del tiempo, es decir, un delta. ¿Qué significa un delta en matemática? Significa la parte final menos la parte inicial. Y como es una velocidad, siempre tendrá unidades de metros sobre segundos si trabajamos en Sistema Internacional de Unidades. Por lo tanto, nuestro delta es R2 menos R1, T2 menos T1. Por lo tanto, si nosotros tenemos la variación en X, será nuestro delta X sobre nuestro delta T, guiado en el versor Y nuestro delta Y sobre nuestro delta T, guiado por el versor J. De esta manera podríamos calcular la varianza en las velocidades que tendremos tanto en X como en Y. Siempre en metros sobre segundos es una velocidad, Sistema Internacional de Unidades. Ahora, definamos lo que es la rapidez promedio. Ojo con la rapidez promedio, no confundirla con la velocidad media. Una es un vector, nuestra velocidad media, y nuestra rapidez promedio es un escalar. Habla con propiedades, escribí con propiedades porque se te va a complicar más adelante. Entonces, nuestra rapidez promedia es el espacio real recorrido en el tiempo que me tomó recorrerlo. Si sigue siendo una velocidad, sigue teniendo unidades de Sistema Internacional de Unidades, metros sobre segundos.
Veamos la diferencia entre la velocidad media y la rapidez promedio. Imaginemos este planito XY, una trayectoria cerrada. Por simpleza he dibujado una trayectoria circular de radio R y voy a trazar los vectores posición. Si yo supongo que doy una vuelta completa a esta circunferencia, voy a decir que el R1 coincide con el R2, es decir, salí de un lugar y volví exactamente al mismo lugar. Por lo tanto, nuestra definición de velocidad media va a ser nuestro delta R, es decir, R2 menos R1 sobre T2 menos T1, pero como los vectores posición son el inicial igual al final, nuestra velocidad media se anula. Mientras que la rapidez promedio, al ser escalar, es el espacio real recorrido, longitud de una circunferencia, por lo tanto no se nos anula. Veamos ahora lo que pasa con la velocidad instantánea, que es la que vamos a usar tanto en el MRU como en el MRUA. La velocidad instantánea también es un vector, por lo tanto tiene módulo, tiene dirección, tiene sentido y necesito sí o sí siempre dibujar un eje de referencia. ¿Cómo se calcula? Se calcula como el límite cuando delta t tiende a 0 de la propiedad media, es decir, de nuestro delta de R respecto de delta del tiempo. Es decir, que estoy juntando R1 y R2 lo máximo posible. Eso no hace otra cosa que transformarla en el famoso cliché. La derivada de la posición respecto del tiempo es la velocidad instantánea en física 1. Siempre en metros sobre segundos porque es una velocidad. Aquí tendremos la velocidad 1, matemáticamente siempre debe ser tangente a la trayectoria, y aquí tendremos entonces nuestra velocidad 2. Ahora veamos qué es lo que pasa con la aceleración. La aceleración en física se define como la rapidez con la que cambia la velocidad, es decir, velocidad respecto del tiempo. Aquí también tendremos para definir dos cositas, el término de velocidad media, ya lo hemos visto, aquí también se va a seguir aplicando un concepto exactamente igual. Pero como estamos hablando de aceleración, nuestra aceleración media va a ser vectorial también y tengo que tener en cuenta que tengo módulo, tengo dirección y tengo sentido. No te cuelgues con eso. ¿Cómo se define esta aceleración? Como la variación de la velocidad respecto del tiempo. Y como es una aceleración, no importa si sea media o sea instantánea, siempre tendrá unidades de metros sobre segundos al cuadrado. Sistema Internacional de Unidades. Ahora, si empezamos a desarrollar un poco esa aceleración media, veremos que es el delta de velocidad, es decir, la velocidad 2 menos la velocidad 1, tiempo 2 menos tiempo 1. Nuestra definición de aceleración media, siempre vectorial, siempre dependiente de los ejes. Ahora, en segunda instancia, veamos qué pasa con la aceleración instantánea. Recordá que también es un vector, nunca pierdas de vista que es vectorial y que es escalar. Ahora bien, si nos prendemos otra vez de la definición anterior, la que hemos visto en velocidad, aquí también va a seguir cumpliéndose lo mismo. Debemos aplicar el límite cuando delta t tiende a 0 de la propiedad media, es decir, nuestro delta de velocidad respecto del tiempo. Y otra vez llegamos a un famoso cliché de la física que nos dice que la derivada de la velocidad respecto del tiempo es nuestra aceleración. También sigue manteniendo siempre su unidad en Sistema Internacional de Unidades. Antes que nada quería decirte que a mi canal lo auspicia Brave, el mejor navegador del mercado, el más copado de todos y que además me ayuda a crecer muchísimo. Te decía que podés importar absolutamente todos tus datos de tu navegador actual para navegar muy zarpadamente, con mucha velocidad y con muchísima privacidad. Importantísimo. Así que bájatelo en el enlace que te dejo en este videito. Bien, ahora veamos qué va a pasar con el movimiento rectilíneo uniforme. Ya hemos definido todo, vemos que es a velocidad constante, por lo tanto es una recta que no puede tener pendiente. Recordá que es un vector, así que sea positivo o negativa nuestra velocidad,
depende de si vamos a favor o en contra del eje que hemos propuesto. Si nos prendemos del cliché de que la derivada de la posición respecto del tiempo es nuestra velocidad y después integramos entre tiempo inicial y posición inicial y entre un tiempo t obtendremos una posición en el tiempo. Si lo acomodamos un poquito a esto, tendremos posición final menos posición inicial de un lado y del otro lado la velocidad por la diferencia de tiempos. Si pasamos la posición inicial sumando hacia el otro miembro, obtendremos posición inicial más velocidad por diferencia de tiempos. Esta sería entonces nuestra ecuación de posición, función del tiempo, o lo que también se conoce como ley de movimiento, obviamente en MRU o movimiento rectilíneo uniforme. Siempre las posiciones, recordá que van en metros, no te cuelgues con eso. Y si vemos la gráfica de x de t, podremos ver que no es ni más ni menos que la ecuación de una recta, en donde tenemos una ordenada al origen, que es la posición inicial, y si la pendiente es positiva, significa que el movimiento es a favor del eje, y si la pendiente es negativa, significa que nos estamos moviendo en contra del eje propuesto. Ahora veamos de la misma manera qué pasa con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La aceleración es constante, siempre en metros sobre segundo cuadrado, por lo tanto nos arroja una recta que no puede tener pendiente. Nuevamente, que esa recta esté por arriba de nuestro cero o por debajo de nuestro cero dependerá de si nos movemos a favor o en contra del eje propuesto. Si volvemos a tocar que la aceleración era la derivada de la velocidad respecto del tiempo, podemos también volver a integrar esta ecuación para obtener la ecuación de velocidad en función del tiempo. Es decir, que nos quedaría v final menos la v inicial igual a aceleración por diferencia de tiempos. Es decir, que si lo acomodamos, llegaremos otra vez a la ecuación de una recta, pero esta vez es la ecuación de velocidad en función del tiempo. Es decir, cómo se va modificando la velocidad en cualquier tiempo que a nosotros se nos ocurra calcular. Si observamos la ecuación, podemos ver que está en metros sobre segundos porque es una velocidad, y si trazamos su gráfica, v de t, nos vamos a encontrar otra vez con una recta, pero esta vez es la ecuación de velocidad. Ojo, presta atención, la ordenada del origen es nuestra velocidad inicial y la pendiente será nuestra aceleración. También puede tener pendiente negativa en caso de que el movimiento sea contrario al eje propuesto. De la misma manera, vamos a definir lo que es la derivada de la posición respecto del tiempo como la velocidad. Si integramos esta ecuación entre el diferencial de x y el diferencial de tiempo, ahora no puede salir afuera de la integral nuestra velocidad, ya que es función del tiempo. Por lo tanto, nos arroja una ecuación que va a tener x función del tiempo, posición inicial más velocidad inicial por la diferencia de tiempos, más un medio de la aceleración por la diferencia de tiempos al cuadrado. Esta entonces será nuestra ley de movimiento en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Siempre una posición en metros. Si trazamos ahora nuestra gráfica, podemos ver que nuestra x de t tendrá un término independiente, un término lineal y un término cuadrático. Por lo tanto, estaremos en presencia de parábolas. Una parábola cóncava si la aceleración es mayor a 0 o convexa si es menor a 0. Te agradezco muchísimo que hayas pasado por este video, que le des me gusta, que lo compartas y nos vemos la próxima.